Muy buenas tardes. Los saluda Alex Ulloa, director académico del Centro de Estudios Constitucionales, y a nombre del Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales, cuyo director general es el magistrado Elder Domínguez Aro, les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias Economía, Derecho y Constitución en el siglo XXI, actividades académicas que se enmarcan dentro de las celebraciones por el 20º aniversario de creación de nuestro Centro de Estudios Constitucionales. Esta tarde tendremos la oportunidad de escuchar y plantear preguntas al doctor Humberto Ángel Zúñiga Schroeder, quien expondrá el tema sobre el régimen multilateral de comercio OMC y su impacto en nuestra economía, a quien le extendemos nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación que en su oportunidad le hiciéramos llegar. El doctor Zúñiga Schroeder es abogado y bachiller por la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado australiano, Australian Lawyer and Officer of the Supreme Court of Victoria, y solicitor por la Corte Suprema del Estado de Queensland, vicedecano de la Facultad de Derecho y profesor contratado a tiempo completo del Departamento Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico, doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo y máster en Derecho por la Universidad de Ámsterdam. Sin mayor preámbulo, dejamos en el uso de la palabra al doctor Humberto Zúñiga Schroeder, reiterándole la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, apreciado profesor. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Ulloa, por la gentil invitación. Buenas tardes con todos los presentes. Agradecer a justamente al doctor por esta gentil invitación. Y bueno, simplemente procedo a compartir pantalla. Muy bien, ¿me confirman, por favor, si es que puede verse la diapositiva? Sí se visualiza, apreciado profesor. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bien, muy brevemente, el día de hoy voy a conversar sobre el régimen multilateral de comercio, la OMC, y su impacto en nuestra economía. Este, de hecho, es un tema bastante amplio y sé que el tiempo puede ser un poco limitado, así que trataré de ser bastante conciso. Bueno, iniciaremos entonces. Y para ello quisiera justamente iniciar conversando un poco sobre el por qué son necesarias reglas dentro del comercio internacional. Eh, Nosotros, como sabemos, y esta manera de preámbulo es algo que si bien voy a tocar al final de la presentación, sí es importante ir adelantándolo desde este momento. Nosotros evidentemente nos encontramos inmersos dentro del régimen OMC, Organización Mundial del Comercio. La OMC comprende actualmente 164 miembros, entre ellos el Perú, e inició funciones en el año de 1995, ¿no? De hecho, todas las actividades de la OMC guardan armonía con la Constitución o con el capítulo económico de nuestra Constitución, como veremos un poco más adelante. Pero ahora, ¿por qué son importantes estas reglas dentro del comercio? Justamente porque dan predictibilidad y seguridad a todos los agentes económicos que justamente inician actividades comerciales. Y aquí es importante justamente tomar en cuenta un elemento esencial. El régimen OMC básicamente vincula a países. Es decir, si es que existiese una controversia por, digamos, prácticas de dumping, subvenciones, por la indebida aplicación de alguna medida de salvaguardia, etcétera, son los estados quienes deben llevar a cabo la reclamación correspondiente y no empresas, digamos, o las empresas, perdón, no estarían facultadas a iniciar algún tipo de proceso ante este organismo internacional. Pero bien,
aparte de justamente dar seguridad y predictibilidad a agentes económicos, permite también la existencia de estas reglas proteger determinados objetivos legítimos. Por ejemplo, si es que algún país está iniciando la importación o la exportación, perdón, de determinados productos que en principio pudiesen representar un riesgo a la salud, a la vida de las personas, el país importador podría eventualmente rechazar el ingreso de estos productos. Y esto vamos a verlo un poco más adelante. De hecho, justamente uno de los, o digamos, la economía, la literatura económica justamente ha reconocido las ventajas derivadas del intercambio comercial entre países. Desde Adam Smith con La riqueza de las naciones, en el cual se introdujo el concepto de ventajas absolutas, hasta David Ricardo en 1817, el cual introdujo ya el concepto de ventajas comparativas, ¿no? Es decir, desde una perspectiva económica, el comercio internacional definitivamente otorga beneficios a aquellos países que participan en este intercambio, siendo por ello necesaria la existencia de reglas que permitan, digamos, hacer ese intercambio más fluido y más eficiente. Ahora, eh, hemos conversado de que la OMC nació en el año 1995, pero los antecedentes del régimen multilateral de comercio tienen ya una larga data. De hecho, en la conferencia de Bretton Woods en el año 44, es decir, antes de que finalizase la Segunda Guerra Mundial, las potencias que se vislumbraban como vencedoras un poco se reunieron para poder definir cuál sería el orden económico mundial luego de finalizada la guerra. Y es en este escenario que se decide formar lo que ahora conocemos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Internacional del Comercio. Esta última, por distintos motivos, no llegó a constituirse. Básicamente las negociaciones estuvieron ya bastante avanzadas, pero por una decisión política del gobierno de Harry Truman en los Estados Unidos, este organismo no pudo ver la luz. Lo que sí dio la luz fue justamente el acuerdo técnico que iba a, digamos, incorporarse como anexo al charter de la Organización Internacional del Comercio, la Carta Constitutiva de la OMC. Y este acuerdo técnico, este anexo técnico, fue conocido como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947, el cual básicamente rigió los destinos del comercio multilateral hasta la conformación o la formalización de la constitución de la OMC en el año 95. Ahora, es importante mencionar que finalizada la Segunda Guerra Mundial, existía un arancel promedio de más del 40% sobre productos industriales manufacturados. Como ustedes saben, la mayor parte de economías en ese momento se encontraban devastadas por la guerra y surgió la necesidad de, obviamente, restablecer justamente digamos, las economías, valga la redundancia, de los países afectados. Y es por ello que durante la existencia de este acuerdo, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, nuevamente suscrito en el año 47, a este acuerdo se le conoce también como el GATT, durante el tiempo de existencia de este acuerdo fueron llevadas a cabo 8 rondas de negociación. Las 5 primeras de ellas estuvieron focalizadas en reducir aranceles, como les comentaba hace un momento. Al finalizar la Segunda Guerra, más del 40% de promedio arancelario sobre productos industriales manufacturados, y en la actualidad ese promedio de arancel se ha visto reducido a un 4%. Es decir, estas negociaciones encaminadas a la reducción de aranceles han sido bastante exitosas. Ya a partir de la ronda Kennedy surgen otras necesidades aparte de reducir aranceles. Surgen nuevas formas de incumplir con las reglas existentes en ese momento de comercio internacional. Es por ello que en la ronda Kennedy se aprobó el primer código antidumping, cosa que vamos a ver en unos momentos. En la ronda Tokio se aprobó el primer acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio. Y es ya en la ronda Uruguay, del año 86 al 93, en la cual se decide crear la Organización Mundial del Comercio justamente para reemplazar al GATT. Ahora, una cosa interesante es que en la ronda Uruguay justamente no existió como objetivo inicial crear la OMC.
Esta idea surgió a medida que se iban avanzando en las negociaciones dentro de esta ronda. Y en un primer momento los países estuvieron un poco escépticos frente a esta iniciativa. No tenían el propósito de crear un nuevo organismo internacional. No obstante, esta idea fue germinando poco a poco y a medida que iba avanzando las negociaciones fue ganando más y más adeptos. Esto quiere decir que ya pasada la década del 90 y ya avanzada la ronda Uruguay, la mayor parte de países estuvo de acuerdo en crear la OMC. No obstante, hubo un país que no estuvo de acuerdo, el cual fue también Estados Unidos. No obstante, ya con el pasar del tiempo y frente a esta posición de aislamiento que tenían los Estados Unidos justamente para crear este organismo, finalmente el presidente Bill Clinton en el año 93 dio luz verde para la creación o la suscripción del acuerdo de Marrakech, a través del cual se crea formalmente la Organización Mundial del Comercio, el cual nuevamente inició funciones en el año 1995. El Perú forma parte de esta organización nuevamente, la cual tiene como principales funciones. Aquí algunas diapositivas las voy a pasar un poco rápidamente, ya que hay bastantes temas por cubrir. Las funciones de la OMC son básicamente facilitar la aplicación y funcionamiento de acuerdos comerciales multilaterales, ser el foro de negociaciones en distintos asuntos vinculados con temas comerciales, entre otros. Ahora, un tema importante es justamente el que se menciona en pantalla: facilitar la aplicación y funcionamiento de los acuerdos comerciales multilaterales. Es importante mencionar que la OMC cuenta con varios acuerdos y nosotros como país estamos sujetos a esos acuerdos. Simplemente a manera o de forma muy esquemática tenemos que el acuerdo por el que se crea la OMC tiene un anexo focalizado en lo que son acuerdos sobre mercancías, otros sobre propiedad intelectual, otros sobre comercio de servicios, y aparte hay un entendimiento sobre solución de diferencias, es decir, un acuerdo que básicamente permite la solución de disputas entre países. Aquí me voy a detener un momento. ¿Cómo se solucionan disputas ante la OMC? Como había comentado, la OMC es un foro que permite solucionar diferencias a nivel de países. Imaginemos, por ejemplo, que el Perú tiene una diferencia con otro país. La primera etapa es básicamente solucionar esta diferencia a través de un mecanismo de consultas. Es decir, ambos países se reúnen y tratan amigablemente de solucionar el conflicto. Transcurridos 60 días, si es que no se llegase a una solución amigable, el país afectado puede solicitar el establecimiento de un grupo especial llamado también panel, que son básicamente 5 expertos de distintos países que permiten o que analizan la controversia emitiendo un informe final a través del cual se decide, por ejemplo, que el país infractor retire esa medida infractora. Esto vamos a verlo en unos momentos. Ahora, si es que la parte afectada no está de acuerdo con el informe del panel, o cualquiera de las partes en general, si no está de acuerdo con el informe del panel, puede apelar esta decisión a fin de que el órgano de apelación, que vendría a ser la segunda y última instancia, decida ya de manera definitiva esta controversia. Ahora, un tema que es interesante mencionar. Actualmente el órgano de apelación no está funcionando. ¿Y esto por qué? Porque el gobierno del expresidente norteamericano Donald Trump básicamente bloqueó la designación de nuevos jueces del órgano de apelación, con lo cual básicamente este no se encuentra operando, lo cual evidentemente representa un escollo a los trabajos que se encuentra llevando a cabo este organismo, la OMC, sobre todo para lo que es solución de disputas entre países. Ahora, como había mencionado, existen 3 anexos vinculados con comercio de bienes, servicios, propiedad intelectual. Dentro de lo que son, dentro de lo que es, perdón, comercio de bienes, tenemos 13 acuerdos, todos ellos vinculantes a nuestro país. Obviamente me encantaría poder tocar todos estos acuerdos,
pero lamentablemente por un tema de tiempo, el tiempo siempre es cruel, únicamente voy a centrarme en algunos que considero son bastante interesantes. Ahora, bueno, como parte de la presentación quería también conversar un poco con ustedes sobre principios de no discriminación, que de hecho es una parte fundamental del sistema multilateral de comercio. Y el primero de ellos es la cláusula de nación más favorecida, un término que posiblemente ustedes hayan escuchado. ¿Qué implica esto? Básicamente que cualquier trato más favorable que yo le doy a un socio comercial, se lo debo dar de manera inmediata e incondicional a todos mis demás socios comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que yo como país, por ejemplo, he negociado un arancel con un país X para la importación de bananas de 5%, yo no puedo negociar con otro país un arancel del 10% sobre ese mismo producto. Debo darle ese mismo trato favorable de manera inmediata e incondicional a ese potencial socio comercial con quien me encuentro negociando en este momento. Ahora, es importante mencionar que este principio tiene sus bemoles. ¿Y a qué me refiero con esto? Zonas de libre comercio. En una zona de libre comercio, evidentemente, los productos circulan con arancel cero, ¿es cierto? Pongamos como ejemplo la comunidad andina, Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Dentro de ese espacio comunitario, los bienes circulan sin pagar arancel alguno, lo cual no quiere decir que ese arancel del 0% se lo voy a dar a cualquier país ajeno a este bloque de integración. ¿No es cierto? Bajo el concepto general de cláusula de nación más favorecida, le doy un trato más favorable a un país, se lo debo dar a todos los demás países. Excepción, zonas de libre comercio, unión aduanera, mercado común, etcétera, todos estos esquemas de integración donde operan zonas de libre comercio. ¿Por qué? Porque en esa zona de libre comercio y únicamente en esa zona, los bienes pueden circular con arancel cero, excluyendo a terceros países. Segunda vertiente de este principio de no discriminación, trato nacional. ¿Qué implica ello? Que una vez de que el producto extranjero ingresa al territorio de mi país, yo no puedo darle un trato menos favorable que aquel que doy a mis productos nacionales. En otras palabras, yo no puedo imponer un impuesto X a este producto extranjero ya nacionalizado, el cual no aplico a mi producto similar nacional. ¿Ok? Estos son los dos, digamos, pilares de lo que se denomina principios de no discriminación dentro del sistema multilateral de comercio. Pero ahora, dentro de, digamos, los acuerdos vinculados con comercio de bienes, hemos visto que básicamente la OMC reconoce 13 acuerdos. Uno de ellos, por ejemplo, es el acuerdo antidumping. ¿Cómo puede definirse el dumping? Muy brevemente, pongamos un ejemplo. Imaginemos una empresa en Suiza que vende chocolates a un precio de, digamos, 10. No voy a decir francos suizos, euros o soles para no tergiversar el ejemplo, sino simplemente pongamos un valor, 10. Imaginemos que tenemos aquí en nuestro país una rama de producción nacional que vende también chocolates, el mismo producto, a un precio de, digamos, 7. ¿Ok? Dicho esto, asumamos el siguiente escenario. Esta empresa suiza que vende chocolates en su mercado de origen a un precio de 10, exporta al Perú chocolates para que sean vendidos a un precio de, digamos, 3. Obviamente la primera pregunta que ustedes pueden tener es, ok, pero si vende a un precio de 10 en su mercado interno, perdón, ¿cómo va a vender en un mercado externo a un precio de 3? Si es que al momento de exportar uno incurre en gastos de transporte, seguro, flete, etcétera, está vendiendo a pérdida. Y eso es justamente la idea del dumping, es decir, vender a precios muy bajos, incluso inferiores al precio de venta interna, lo que se llama el valor normal, para que de esta manera se ocasione daño a la rama de producción nacional, en este caso la rama de producción nacional peruana de chocolates, de manera tal que las empresas peruanas van a verse forzadas a cerrar, evidentemente no van a poder competir con estos precios tan bajos, y ya teniendo esta empresa suiza, obviamente monopolio en el mercado, va a poder jugar con los precios y elevarlos posiblemente a 10,
a 20, etcétera, porque no va a tener competidores. La idea del dumping es justamente poder imponer una sobretasa arancelaria, una especie de impuesto, para que el producto al momento de ingresar al país y pagar ese impuesto pueda, obviamente, ingresar al mercado peruano en condiciones competitivas. Nosotros en nuestro país tenemos un acuerdo antidumping que básicamente, o cuyo administrado, por así decirlo, por el INDECOPI, la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias, ve todos los procedimientos iniciados por una empresa o grupo de empresas que básicamente alegan el daño sufrido por importaciones a precios dumping de productos extranjeros. Y aquí es importante también mencionar un punto general, también relacionado con el ejemplo que les acabo de poner. Es importante mencionar que nuestra Constitución básicamente no prohíbe los monopolios. De hecho, los monopolios pueden ser beneficiosos si es que estos se dan en las condiciones adecuadas. Lo que prohíbe nuestra Constitución es el abuso de la posición de dominio. Eso está reconocido en nuestra Constitución y eso está reconocido también en las normas de competencia, básicamente tramitadas en el marco del INDECOPI. Bien, eso entonces a manera de ejemplo. Dumping, ¿cuándo existe dumping? Cuando hay, evidentemente, o cuando se da esta práctica, cuando hay daño a la rama de producción nacional y cuando existe una relación causal entre el dumping y el daño. Hay temas súper interesantes que, de hecho, sobre los cuales podría pasarme horas conversando, pero para determinar el dumping voy a tratar de ser súper conciso, ¿no? Se tiene que determinar el valor normal, es decir, el precio de venta interna, para el ejemplo que les puse, el precio en el cual ese chocolate suizo es vendido en el mercado suizo, lo cual evidentemente en algunos escenarios no es tan sencillo, ya que hay sectores o países, perdón, cuyos sectores no necesariamente operan en condiciones de economía de mercado. Así que en esos supuestos el cálculo del valor normal puede ser un poco complicado. Precio de exportación, el precio al cual ese producto es básicamente exportado, en el ejemplo que les puse al mercado peruano. Existencia de dumping, obviamente si es que ese producto es vendido en el mercado de exportación a un precio inferior al valor normal, y el cálculo del margen de dumping. Obviamente tenemos también que calcular el daño. Y para ello se utilizan distintos criterios, como lo pueden ser cómo es que estas importaciones han afectado el empleo, las existencias de determinada empresa, los estados financieros, entre otros, ¿no? Hay varios elementos interesantes para poder determinar el daño. Y finalmente, evidentemente, lo que es una relación causal entre el dumping y el daño. ¿Qué puede pasar en estos escenarios? Evidentemente, la Comisión Antidumping del INDECOPI puede imponer medidas provisionales, nuevamente sobre tasas arancelarias, destinadas a nivelar el precio del producto extranjero para que pueda competir con el producto nacional en condiciones leales. Derechos definitivos, evidentemente las medidas provisionales son, como su nombre lo dice, temporales, hasta que termine la investigación. Una vez que termina la investigación, pueden imponerse ya derechos definitivos por 5 años, los cuales son materia de revisión transcurrido este periodo de tiempo. Y básicamente el objeto de la imposición de estos derechos es salvaguardar un poco los daños que podrían ser generados a la rama de producción nacional, ¿no? Dispositivos nacionales, los que pueden ver en pantallas, tenemos evidentemente distintas normas, las cuales facilitan la labor de la Comisión Antidumping del INDECOPI, que es la autoridad encargada de justamente tramitar estos procedimientos administrativos. En subvenciones no me voy a detener demasiado, simplemente en términos muy generales, la subvención es lo mismo que el dumping. La diferencia es que el dumping es una práctica privada, mientras que la subvención parte de una ayuda del gobierno. Es decir, un gobierno, por ejemplo, puede decirle a una rama de producción local, imaginemos este ejemplo de los chocolates suizos, imaginemos que el gobierno suizo de determinado cantón donde está ubicada la fábrica de chocolates le dice, ok, perfecto, te voy a otorgar un beneficio tributario con la condición de que puedas ingresar al mercado peruano, ¿no es cierto? O algo por el estilo.
En este caso tenemos ya una práctica del gobierno que va a permitir a esta empresa ingresar sus productos a determinado mercado extranjero a precios menores a los de venta interna. Salvaguardias, como ustedes saben, las salvaguardias son medidas de emergencia justamente destinadas a poder proteger la rama de producción nacional frente a un aumento imprevisto, desmesurado de importaciones provenientes de terceros países. Aquí simplemente no hay una práctica desleal, como sí ocurre en el caso del dumping y de las subvenciones, ya que hay una intención de causar daño al ingresar a determinado mercado extranjero. En el caso de la salvaguardia, simplemente hay un aumento tal en las importaciones. Por ejemplo, imaginemos textiles. Ingresan textiles a partir del año 2023, 2024, en una proporción que no se había experimentado en años anteriores. Eso evidentemente va a causar daño a las empresas, por ejemplo, textiles de la mar. Y eventualmente ellos pueden solicitar que se imponga una medida de salvaguardia. Una medida de salvaguardia que puede básicamente revestir la forma de una cuota, es decir, yo no voy a permitir el ingreso de más de, por ejemplo, 100 toneladas de textiles al mercado peruano o también una sobretasa arancelaria, ¿no? Así que todo lo que hemos visto hasta este momento son acuerdos a los cuales nosotros nos encontramos sujetos y que básicamente guardan armonía con nuestra constitución económica. Son acuerdos destinados a proteger o a salvaguardar los intereses de nuestros productores nacionales frente a estas prácticas de comercio. Ahora, como les había comentado, hay 13 acuerdos relacionados con bienes, hay un acuerdo sobre servicios, otro sobre propiedad intelectual. Voy a detenerme un momento sobre un acuerdo que a mi parecer es bastante interesante. E interesante, ¿por qué? Pongamos, por ejemplo, el caso de los octógonos. Ustedes obviamente conocen los octógonos que están presentes en empaques de alimentos, ¿no? Alto en grasas saturadas, alto en azúcar, etcétera. Ese requisito de etiquetado se encuentra inmerso, se encuentra sujeto a lo que se denomina el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, llamado también Acuerdo OTC. El Acuerdo OTC, entre otras cosas, regula todo lo vinculado con requisitos de etiquetado. Lamentablemente este acuerdo no es muy conocido, pero dentro del régimen OMC han surgido varias disputas justamente vinculados con la aplicación de este acuerdo. ¿Y por qué es importante el tema de las normas técnicas? Básicamente porque las normas técnicas están presentes en nuestro día a día, desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos vamos a dormir. La leche, básicamente obedece una norma técnica de la Comisión del Codex Alimentarius. El INACAL hace un par de años emitió una norma técnica sobre el pan francés, que a todo esto el pan francés no es de Francia, es básicamente un invento peruano. Tomamos desayuno con la leche, nuestro pan, nos embarcamos en el carro, el cinturón de seguridad que utilizamos obedece una norma de la ISO, Organismo Internacional de Normalización. Llegamos a la oficina, el papel A4 que utilizamos obedece también a una norma técnica de la ISO. Y si es que ya estamos cansados después de trabajar toda la semana y queremos posiblemente ir a un bar a tomar una cerveza, justamente esta cerveza también obedece a una norma técnica del Codex Alimentarius. Es decir, uno tiene que respetar lo que dice esa norma técnica, los componentes, ingredientes que prescribe esa norma técnica, ya que de no ser así, ese producto no puede ser llamado cerveza. ¿Y cuál es la importancia de las normas técnicas? Permiten la compatibilidad entre productos, sobre todo cuando hablamos de productos complementarios, ¿no? Hemos hablado del ejemplo del papel A4. Como tiene una misma dimensión establecida por la ISO, básicamente todos los fabricantes de fotocopiadoras van a elaborar sus productos atendiendo a las dimensiones de este papel A4. Tarjeta SIM también responde a una norma técnica de la ISO. ¿Y por qué es importante? Porque, evidentemente, fabricantes de celulares de distintas marcas van a elaborar la ranura de estos dispositivos de forma tal de que cualquiera pueda cambiar o intercambiar, perdón, la tarjeta SIM en distintos modelos de celulares, ¿no? Es decir, normas técnicas evidentemente facilitan digamos, el comercio, el intercambio comercial. De hecho, muy brevemente, nosotros como país
tuvimos una controversia en el año 2002 contra la Unión Europea, vinculado con temas OTC. Les cuento muy rápidamente en qué consistió esta controversia. Eh, la Unión Europea emitió una directiva o un reglamento, no recuerdo bien, que prescribía que únicamente la sardina de de una determinada especie, llamada para efectos técnicos la sardina pilchardus, podía ser etiquetada como sardina y comercializada como tal en el mercado europeo. Ahora, existía una norma técnica internacional de la Comisión del Codex Alimentarius. Recuerden, normas técnicas también contemplan requisitos sobre etiquetado. Y esta norma técnica del Codex Alimentarius decía que distintas especies de sardinas podían ser consideradas como sardinas y en consecuencia etiquetadas como tal. Entre esas especies se encontraban el Sardinops sagax, que es un tipo de sardinas que uno puede encontrar en, digamos, el mar adyacente a nuestras costas. Bajo esa premisa que tenemos, que la directiva europea prohibía al Perú etiquetar sus productos como sardinas y comercializarlos en la Unión Europea. Existía esa prohibición por Europa. Por otro lado, tenemos una norma internacional del Códex Alimentarios que decía, oye, no, tú, Perú, tú sí puedes etiquetar tus productos como sardinas. ¿Qué pasó entonces? Llevamos el caso ante la OMC, justamente diciendo, oye, la Unión Europea se ha desviado de lo que dice una norma internacional y ha emitido una directiva interna que prescribe este requisito violando, desconociendo el régimen legal internacional. ¿Qué sucedió? La OMC falló a favor nuestro. Es decir, nosotros ganamos un caso a la Unión Europea partiendo de justamente temas OTC. Tenemos que, básicamente, dentro del acuerdo OTC existen las normas técnicas, ya hemos visto lo que es, existen los reglamentos técnicos, que generalmente son disposiciones que el legislador peruano decide hacer como obligatorios. Imaginemos, por ejemplo, requisitos para que la leche pueda ser considerada como tal, requisitos técnicos. El Estado considera como objetivo de política pública que estos requisitos sean obligatorios. Así que emite posiblemente una ley, un decreto supremo, que diga únicamente la leche será considerada como tal si cumple con estos requisitos. ¿Ok? En otras palabras, diferencia entre norma técnica voluntaria, reglamento técnico obligatorio, básicamente establecen requisitos, características de determinados productos, pudiendo incluir prescripciones sobre etiquetado. Hay un acuerdo sobre la OMC al cual nosotros nos encontramos sujetos y existe evidentemente una institución dentro de nuestro país que ve o que soluciona las controversias derivadas de estos casos, que es también el INDECOPI. Y el acuerdo MSF, aquí voy a tal vez avanzar un poco rápido porque entiendo que el tiempo nos va a ganar dentro de poco. El acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, también nosotros nos encontramos sujetos a este acuerdo y es de la mayor importancia. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo real. Imaginemos un país, Australia, ¿ok? Australia decide prohibir las importaciones de salmón procedente del Canadá porque este tenía determinada bacteria que podía generar un daño a la salud de los habitantes australianos. Ahora, dentro del régimen OMC existe un principio o un test, más bien dicho, lo que se llama el test de necesidad. Posiblemente para quienes estudian derecho, para quienes son abogados, a lo mejor recuerden dentro de sus clases de introducción al derecho lo que es el test de proporcionalidad, que implica el análisis de tres elementos, ¿no? Idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Necesidad es un tema que también se maneja en derecho internacional. ¿Y qué implica necesidad? Básicamente que dentro de todas las medidas que pudiesen restringir el comercio, el país debe optar por aquella menos restrictiva. Obviamente, si es que esta medida menos restrictiva permite alcanzar el mismo objetivo legítimo. ¿Qué pasó en este caso? Regresando al ejemplo. Australia buscaba proteger la salud de sus habitantes derivadas del eventual consumo de salmón contaminado con bacterias. Habían distintas posibilidades y Australia optó por la más restrictiva, que es prohibir las importaciones.
No obstante, existía consenso en ese momento entre la comunidad científica que someter ese salmón a un tratamiento al vapor eliminaba la totalidad de bacterias y generaba que el consumo de ese producto pudiese ser saludable, sin ningún tipo de riesgo. Es decir, bajo esa premisa, existiendo una medida menos restrictiva al comercio, Australia optó por la más restrictiva, razón por la cual la OMC, el panel y el órgano de apelación falló en contra de Australia. Así que básicamente medidas sanitarias y fitosanitarias tiene por función, entre otras cosas, básicamente eh, evitar que el consumo de determinado producto alimenticio pueda generar un daño a mi salud. ¿Ok? Eh, Aquí voy a ir nuevamente rápidamente. Estos son algunos ejemplos de medidas cubiertas por el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio. Estas etiquetas que ustedes las ven en todos nuestros productos electrodomésticos, información nutricional que también se encuentra en paquetes de galletas, por ejemplo, obedece un reglamento técnico. Recuerden, reglamentos, normas técnicas, requisitos de etiquetado. Ejemplo actual en nuestro país, octógonos. ¿Pueden ser o puede ser una etiqueta un obstáculo al comercio? Sí. Y regreso al caso de los octógonos. Ustedes recordarán, por ejemplo, que el MINSA dispuso en algún momento que los octógonos tenían que formar parte del empaque del producto. Ahora, existía una norma técnica, bueno, de hecho existe una norma técnica internacional del Códex que menciona que los octógonos o este tipo de etiquetas pueden estar adheridas al empaque siempre que sean de difícil remoción. ¿Cuál era el problema? Imaginen ustedes, si es que se hubiese amparado la iniciativa primigenia del MINSA, en el sentido de que los octógonos tenían que formar parte del empaque, los productores extranjeros hubiesen tenido que modificar todos sus procesos productivos y adaptarlos únicamente al mercado peruano para que el empaque tuviese los octógonos. Actualmente, luego de varios, digamos, preocupaciones entabladas por miembros de la OMC en el comité OTC, ya no existe la obligación de que esos octógonos formen parte del empaque. Basta con que consten en etiquetas de difícil remoción, siguiendo la recomendación de estos organismos internacionales, para este caso la Comisión de el Códex Alimentarios. Aquí, perdón, voy a pasar rápidamente y voy a irme a lo que es, bueno, estos dos temas. Solución de diferencias, ya mencioné un poco cómo es que se encuentra conformada dentro del régimen OMC. Tenemos consultas, primera instancia, panel o grupo especial, segunda instancia, órgano de apelación. Órgano de apelación actualmente no está funcionando por el bloqueo de los Estados Unidos, razón por la cual los países muchas veces buscan acudir a otros mecanismos de solución de diferencias. Por ejemplo, si es un tema comercial, pueden hacerlo en el CIADI, o si es que ellos acuerdan hacerlo de esta forma, tomar el órgano del panel como definitivo. Ahora, también es importante mencionar que dentro del régimen OMC existe un mecanismo de examen de políticas comerciales, es decir, sobre la base de un informe que remite el país respectivo, es decir, recuerden, son 164 miembros de la OMC, entre ellos el Perú. Imaginemos el caso del Perú. El Perú remite un informe a la OMC diciendo, ok, esta ha sido mi política comercial durante los últimos 4 años. La OMC también elabora un informe propio y las conclusiones de ambos informes son publicadas en la página web de la OMC. ¿Esto para qué? Para que, si es que un país hubiese tenido medidas comerciales, o perdón, sí, medidas comerciales coherentes, abiertas al comercio, etcétera, poner de esa manera sobre aviso a todos los demás países interesados en invertir en el Perú a que este país tiene buenas prácticas comerciales. Caso contrario, si es que no tuviese buenas prácticas comerciales, la idea sería a través de este informe poner un poco en vergüenza al país para que aquellos potencialmente interesados en invertir en el Perú, por ejemplo, lo piensen 2 veces, ¿no? Así que eso como punto interesante. Ya como les había comentado, existen varios acuerdos dentro del régimen OMC. 13 acuerdos multilaterales, servicios, propiedad intelectual, etcétera. Evidentemente, por el tiempo no podemos cubrir todos ellos, simplemente he querido darles alguna visión general sobre un par de ellos.
Pero aquí simplemente quisiera recalcar algunos temas vinculados con nuestra constitución económica. Economía social de mercado, un régimen que evidentemente reconoce nuestra constitución. Y aquí sí quisiera detenerme un poco, tal vez, ¿no? Porque muchas veces uno ha escuchado en prensa, en medios de comunicación, diversas críticas al capítulo económico de la Constitución. Y desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, el capítulo económico de la Constitución está bien, está bien. Yo comentaba, ¿no? Hay gente que decía en prensa, ¿no? La Constitución permite los monopolios, etcétera. O sea, nuevamente los monopolios per se no son dañinos, es el abuso de posición de dominio lo que está prohibido. Y eso lo prohíbe expresamente la Constitución. Bien, vayamos entonces a economía social de mercado. Evidentemente, esto se condice con los compromisos que tenemos dentro del régimen multilateral de comercio, libre competencia. La OMC no contiene disposiciones específicas vinculadas con libre competencia, pero sí lo que hemos conversado, dumping, subvenciones son prácticas desleales de comercio internacional. Nuestra Constitución prohíbe, obviamente, el abuso de posición de dominio o monopólicas, como hemos mencionado hace un momento. Las leyes no pueden establecer monopolios. Obviamente los monopolios son buenos y son monopolios naturales, digamos. O sea, pueden ser buenos. Eh, ¿Qué más? Otro, inversión nacional y extranjera, evidentemente contar con un régimen legal predecible que respeta nuestros compromisos internacionales va a atraer a inversionistas extranjeros. Y es justamente por ello que los informes que se llevan a cabo, que se elaboran en el marco del mecanismo de examen de políticas comerciales, deben apuntar a eso, justamente a dar a conocer un marco seguro, un marco confiable frente a todas personas en el sentido de que el Perú es un buen país en el cual uno puede llevar a cabo sus inversiones. Y ya para finalizar, el último punto que también vale la pena rescatar dentro de nuestra constitución económica es protección al consumidor, ya que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. ¿Y cómo es que el interés de los consumidores se ve reflejado? Justamente teniendo variedad de productos de buena calidad frente a los cuales los consumidores van a poder elegir. ¿Y cómo es que un consumidor va a poder tener variedad de productos a precios competitivos con reglas predecibles, reglas seguras de comercio internacional que permitan justamente el ingreso de productos competidores con los productos nacionales en condiciones leales de competencia? Con ello simplemente termino. Creo que estoy o he estado dentro del término o del plazo estipulado y cualquier cosa, bueno, quedo sujeto a cualquier pregunta que pudiesen tener. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Humberto Zúñiga Schroeder, por su exposición y conforme a lo que ya se indicó, empezaremos con la sección de preguntas realizadas por los y las asistentes. Una primera pregunta de parte de la señora Ángela Echevarría Gutiérrez. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería la primera modificación en el aspecto legal y económico para el crecimiento del Estado? Bueno, en realidad eso es una pregunta bastante macro, creo yo. Al menos dentro de lo que es el régimen multilateral de comercio y dentro de los compromisos internacionales que nosotros hemos asumido. Recuerden nuevamente, tenemos 164 miembros de la OMC. Yo, para ser honesto, yo no modificaría la Constitución, yo no veo necesidad de modificarla. Yo creo que la Constitución está bien, bien redactada. El tema creo que ya tiene que ver con la aplicación de agentes económicos, así que eso creo que es un tema completamente aparte. ¿Qué cosa debe también impulsarse? Obviamente nuestros compromisos o acelerar nuestra adhesión a lo que es la OCDE. O sea, creo que eso es fundamental y creo que deberíamos seguir avanzando a través de
reglas predecibles a través de noticias. Por ejemplo, no sé, hace poco circuló en prensa también, ¿no? El tema de la función de los organismos reguladores en nuestro país. Eso no obedece una recomendación de la OCDE. Así que yo creo que también al margen de lo que es el tema legal, que al menos dentro del régimen OMC no veo necesidad de llevar a cabo modificación alguna, es importante que nuestros agentes, digamos, económicos, políticos, etcétera, den mensajes al exterior, respetando también los compromisos, respetando también digamos, sí, básicamente los compromisos que tenemos frente a la comunidad internacional, ¿no? De eso, básicamente. No sé si es que con ello respondió la pregunta. Muchas gracias, estimado profesor. Una segunda pregunta del señor Gabriel Ángel Machaca Conde. ¿Qué beneficios y desventajas ha experimentado el Perú en sectores claves de su economía como resultado de su participación en la OMC? ¿Cómo se han manejado en el marco de la OMC los conflictos comerciales en los que el Perú ha estado involucrado y cuál ha sido el impacto en nuestra balanza comercial? Ujú. Muy bien, muchas gracias. Sí, de hecho, había colocado el ejemplo del caso de sardinas, ¿no? Eso fue un caso que nosotros ganamos en la Unión Europea. Y aquí es importante mencionar que justamente la OMC, frente a situaciones de conflicto, en controversias, no distingue entre país desarrollado y país en desarrollo, ¿no? Todos son tratados por igual. De hecho, han habido casos, por ejemplo, una pequeña isla, Antigua y Barbuda, le ganó a los Estados Unidos una diferencia comercial. Y es por eso también de que Estados Unidos, justamente, al menos creo yo, en parte ha bloqueado la designación de miembros del órgano de apelación, ya que considera desde sus intereses económicos que el régimen OMC no está alineado con sus intereses, ¿no? Ahora, muy al margen del caso de sardinas que nosotros hemos ganado, existen dentro del régimen OMC distintos comités donde los países pueden expresar sus preocupaciones a efectos de que si es que determinada política comercial pudiese resultar potencialmente restrictiva al comercio, ese país pueda retirar esa medida. El caso de los octógonos, por ejemplo, que mencioné hace un momento, en el comité OTC, diversos países dijeron, oye, o sea, el Perú, por si acaso, está a punto de colocar como definitiva esta medida de colocar empaques, o perdón, colocar los octógonos en el empaque, ya no mediante etiquetas de difícil remoción, sino parte del empaque. Es por eso que MINSA, y esto no es ningún secreto, fue prorrogando sucesivamente el plazo para que los países se ajustasen a utilizar el empaque en sí con los octógonos, ¿no? Así que frente a estas preocupaciones planteadas por distintos países, el gobierno peruano dijo, ok, perfecto, acojámonos a lo que dice la norma internacional y no obliguemos a los operadores económicos a que estos octógonos formen parte del empaque. Puede ser a través de etiquetas de difícil remoción. ¿A qué quiero llegar con esto? A que el Perú sí ha podido o ha sabido salvaguardar sus intereses, ya sea a través de la fase contenciosa, por así decirlo, disputas comerciales internacionales, caso de sardinas, o ha sabido también defender su posición, obviamente apuntando lo que es un comercio leal, a través de los distintos órganos que componen la OMC, como por ejemplo el Comité OTC, para el caso específico de los octógonos. Así que sí, nuestra participación definitivamente creo que es acorde a nuestros compromisos y a nuestros intereses. Gracias. Muchas gracias, profesor. Una pregunta final de parte del señor Schaffer Doni Quispe Paye. Él pregunta lo siguiente. ¿Cuál es el rol del Estado en la economía del país según la Constitución y las leyes? Bueno, en realidad esto ya se aleja un poco de lo que es el régimen multilateral de comercio, pero ¿cuál es el rol del Estado? Básicamente el que está contemplado en nuestra Constitución. Justamente en la parte final de la presentación pudieron ustedes ver que nosotros estamos en una economía social de mercado, que el Estado promueve lo que es la libre competencia, lo que es la defensa de los consumidores, existe el marco legal, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado? Dar cumplimiento a ese marco legal.
Y para ello, obviamente, contamos con instituciones que se encargan de dar cumplimiento a esa normativa. El INDECOPI, protección al consumidor, INDECOPI también, digamos, libre competencia, etcétera. Tenemos, obviamente, nosotros contemplados un código de defensa del consumidor, el cual también es un buen código. Yo, entre otras cosas, dentro de la universidad, yo enseño un curso, aparte de comercio internacional, enseño un curso de economía y derecho. Y justamente este código reconoce conceptos económicos importantes como lo puede ser el tema de la simetría de la información, por ejemplo. Un concepto económico, uno se puede remontar a George Akerlof, en fin, varios temas que sí, o sea, nuestro marco legal es bueno. Yo creo que el marco legal es bueno, pero ya el problema es la voluntad de aplicar ese marco legal, creo yo, ¿no? Ahí es donde radica uno de los obstáculos más importantes que cabe enfrentar, ¿no? Eso básicamente. Muchas gracias por sus valiosas respuestas, apreciado profesor. Antes de concluir con la presente actividad, le recordamos a nuestro amable público que pueda registrar su asistencia en el formulario que les hemos hecho llegar a través del chat del Zoom. Asimismo, antes ya de pasar a despedirnos, apreciado profesor, tenga bien brindarnos sus palabras de despedida. Muchísimas gracias, doctor Ulloa. Nada, simplemente agradecer al Tribunal Constitucional, agradecer al público presente por esta gentil invitación. Siempre es un gusto poder tratar en la medida de lo posible de eh, tener estas conversaciones netamente académicas, ya que justamente esa es la forma a través de la cual nosotros podemos seguir avanzando como país, a través de la difusión de el conocimiento a través de la generación de este tipo de actividades que justamente permitan poder intercambiar distintas posiciones, ideas de una manera alturada y sobre todo técnica, ¿no? Así que nada, reiterar mi agradecimiento y desearles a todos un muy buen día. Muchísimas gracias, estimado profesor Zúñiga Schroeder. Se les recuerda, por favor, a todos aquellos que quieren acceder al certificado respectivo, registrar su asistencia en el formulario enviado. Muy bien, de esta manera, a nombre del Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales, agradecemos la destacada participación del doctor Zúñiga Schroeder, así como la participación de nuestro público asistente al ciclo de conferencias Economía, Derecho y Constitución en el siglo XXI. La actividad académica ha concluido y los esperamos en nuestra próxima jornada para el día de mañana, martes 27 de agosto, a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias. Gracias.